22 minutos de este día sábado. Nos vamos hasta Colchane, donde Mega Noticias develó una nueva ruta de chuteros. Esto hacia Bolivia. Vamos a establecer contacto con nuestro enviado especial, Juan Carlos Araya, que nos cuente más detalles. Juan Carlos, cuéntanos dónde estás y qué es lo que pasa ahí. Buen día. Hola Karim, buenos días. Estamos justamente en Colchane a esta hora junto a Francisco Pérez, precisamente en la zona del Bofedal, una de las zonas que ha sido utilizada por migrantes ilegales en los últimos años en nuestro país para poder hacer ingreso por paso no habilitado, y también en el último tiempo se han registrado salidas de indocumentados también por este punto del país. Recordemos que aquí está el Ejército de Chile con alta tecnología, con cámaras térmicas de largo alcance y también con unidades blindadas, puntos de observación fronteriza, en fin, una serie de elementos que permiten de una u otra forma vigilar las 24 horas del día y los 365 días del año este punto del país. Pero en medio de nuestro desplazamiento por el norte, Karim, fíjate que ayer revelamos en exclusiva la nueva ruta chutera. ¿De qué estoy hablando? De la nueva pista, de la nueva dirección que utilizan los chuteros bolivianos, estos ladrones de vehículos en Chile, que posteriormente son internados hacia Bolivia por pasos no habilitados. Fíjense ustedes que en los últimos 2 meses hay varios enfrentamientos a tiros en que Carabineros ha tenido que hacer uso de su armamento institucional para poder de una u otra forma detener a estos delincuentes, crimen organizado transnacional, que por cierto toma estos vehículos en nuestro país, los cruza, a veces también los cambia por droga, y fíjense ustedes que son llevados a ciudades como La Paz, Oruro y Santa Cruz. Recordemos que en esos puntos aún funcionan grandes ferias donde venden estos llamados autos chuteros que pueden alcanzar hasta los $15.000 en el valor del mercado negro. Quiero que veamos parte de esta persecución que hubo justamente hace muy pocos días allí entre el hito 23 y 24, cerca del salar de Surire, en el límite político internacional con Bolivia, donde Carabineros se enfrentó a tiros. Pudo capturar a uno de los chuteros, otro se dio a la fuga porque cruzó la frontera, pero dejó abandonado ese vehículo. Es una acción bastante temeraria de parte de este tipo de delincuentes, que no mide riesgos, que se desplaza a más de 150 kilómetros por hora en caminos donde no es tan bueno el pavimento, son caminos de tierra prácticamente, de gravilla. Es muy fácil perder el control. Sin embargo, se pudo recuperar uno de esos vehículos que estaba en cargo por robo en la ciudad de Arica. Desde esa ciudad están robando estos delincuentes para llevar estos autos hasta Bolivia. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que nos formuló Carabineros. Personal de Carabineros de la Tenencia de Chungará, y tras un enfrentamiento a disparos con individuos de nacionalidad boliviana, se procede a la detención de un individuo y a la recuperación de 2 vehículos, los cuales habían sido sustraídos desde la ciudad de Arica y tenían como destino el país de Bolivia. Es dable hacer presente que se tomó contacto con el fiscal de turno, quien instruyó que el detenido pasara a control de detención y los vehículos se fueran entregados a las víctimas. Es dable hacer presente que el detenido se encontraba de forma irregular en el país. Bien, ahí estamos viendo esto, que es esta nueva ruta, ¿no? Quería preguntarte, Juan Carlos, por toda esta red. Sabemos que hay una verdadera ruta de vehículos que primero son robados en Chile, ¿no? Portonazos, una serie de ilícitos. Son vehículos que son trasladados rápidamente al norte, o enteros o por partes, para cruzar la frontera. Terminan en Arica, en Antofagasta, en Iquique, en Calama, y luego son llevados a Bolivia. Tú nos decías que muchas veces o los venden allá o los cambian por droga, ¿no? Son verdaderas mafias que están encontrando nuevas rutas para llevar adelante este delito. A eso se le llama chuteros. Claro, los chuteros son las personas de origen boliviano generalmente, incluso hay chilenos involucrados, que cruzan estos vehículos que son robados en nuestro país. Te quiero contar, por ejemplo, que hace un mes aproximadamente estuve desplegado para testigo en la frontera, allá en San Pedro de Atacama, y viví en carne propia una persecución de este tipo. Fíjate que vamos a tener un material muy bueno, de alto impacto en los próximos días, que da cuenta de la osadía y de la velocidad que llegan a alcanzar estos delincuentes transnacionales, que finalmente
pierden el control en el altiplano cerca del Salar de la Luna, y allí justamente pierden el control, salen arrancando. Nosotros Carabineros alcanza a capturarlos y finalmente reconocieron sus delitos. Fíjate que uno de los vehículos que habían robado, ¿sabes de dónde era, Karim? ¿De dónde? Había sido robado en Santiago. Claro, por eso Tenía es lo que... cargo por robo en Santiago esa camioneta, y la habían traído, imagínate, hasta Antofagasta. Claro. Y en Antofagasta se habían robado otro vehículo. Y esos dos vehículos los estaban sacando por Hito Cajón, que es otra también de las zonas que los chuteros utilizan. Recordemos que Chile en esa parte tiene más de 700 kilómetros Juan Carlos, de frontera con Bolivia, y donde hay más de 100 pasos habilitados, Karim. sí, de todas maneras, eso es lo que yo te comentaba. O se utilizan vehículos gemelos o se alteran las placas patentes, y es así como estos vehículos que muchas veces se pueden robar en un portonazo en Santiago, se van al norte y en menos de 24 horas están en otro país. El destino. ¿Quiénes están detrás de este creciente negocio ilícito? Son bandas internacionales. ¿Dónde terminan estos autos? Muchas veces sabemos que terminan en Oruro, en Bolivia, en localidades rurales también de Bolivia, pero hay una gran cantidad de vehículos que son robados en Chile que terminan allá. ¿No hay alguna forma tal vez de poder controlar esto de mejor manera? Mira, se han ido con los años tomando una serie de medidas. Por ejemplo, fíjate que la policía boliviana tiene acceso a las bases de datos de Chile de Carabineros para ver si esos autos que son encontrados allá tienen o no encargo por robo. Pero también ahí se produce otra situación bastante compleja, porque sabemos, nosotros hemos revelado eso en distintos reportajes de Mega Investiga, que da cuenta de la corrupción que hay en torno a la policía. Acuérdate que hace algún tiempo hasta el jefe de la unidad de, por así decirlo, de búsqueda de vehículos robados gozaba de un vehículo robado en Chile. Entonces, como bien contradictoria esa situación. De todos modos, Chile sigue avanzando en distintas tecnologías. Recordemos que también en el último tiempo hay bandas que están llevando estos vehículos incluso más allá de Bolivia, Karim. Tenemos antecedentes que incluso hay bandas que están llevando por tierra vehículos por Brasil para llevarlos hasta Venezuela. Estamos hablando de crimen organizado transnacional. Esta es una de los 23 tipos de delito que el crimen organizado transnacional realiza en nuestro país, y uno de esos tiene que ver con esto. Y recuerda también que en Bolivia incluso vehículos robados en Chile fueron entregados por el presidente Luis Arce, que ahora está preso en la cárcel de San Pedro, ahí en La Paz, por una corrupción en torno al fondo indígena cuando era ministro de Evo Morales, quien también nacionalizaba autos robados. Esa persona le entregó vehículos a organizaciones del Estado, a la CONAMAC, le entregó a la aduana boliviana vehículos que habían sido robados en Chile y que ellos sabían que tenían este origen ilícito, pero en Bolivia es entendido como una suerte de recuperación. Ese fue el discurso por años que tuvo Evo Morales en torno a esto de los vehículos robados, que a todas luces eso es un delito de tomo mayor, digamos, y que no corresponde, porque en Chile hay personas que sufren, hay personas que han muerto, incluso en las ciudades como Arica, Calama. Yo he hecho miles de reportajes de este tipo, y créeme que las personas que se enfrentan a estas bandas, donde también hay chilenos, son bastante violentas y conocen muy bien eso que yo te contaba de Testigos en la Frontera, por ejemplo. Fíjate que esos tres ciudadanos bolivianos, y aquí viene un dato muy bueno, dice relación con bolivianos avecindados en Chile, con domicilio en Antofagasta y con carnet de extranjero en Chile. Imagínate, o sea, están dentro de nuestra sociedad, conocen los caminos, saben por dónde salir, dónde robar, a qué hora robar, dónde están los vehículos mineros que ellos tanto apetecen, y es un delito que no para. Y la ruta de Chungará, por lo que yo he reporteado, por lo que pude conversar, debe ser hoy por hoy la más violenta, porque allí se han enfrentado en varias ocasiones a personal de Carabineros de la tenencia de Chungará. Recordemos que ahí también tenemos varios retenes fronterizos que están permanentemente controlando a vehículos indocumentados, están controlando contrabando de cigarro y también de otras especies como huevos, en fin, verduras que están ingresando desde Bolivia a nuestro país. Pero la violencia de este grupo llama la atención, Karim. Sí, sin duda es un delito que es muy lucrativo. Además, llama la atención que no se haya podido combatir de mejor manera, con toda la tecnología, con GPS, vehículos que son robados en Chile y que terminan en manos de autoridades de otros países, ¿no? Que los blanquean de alguna manera, los inscriben a través de o vacíos legales
o, francamente, corrupción. Hemos visto muchos casos de esos también. Entonces, cuesta cada vez más poder detectar o intervenir esta ruta. Ahora, uno dice, si es que pueden sacar del país un auto del tamaño, las dimensiones que tiene, ¿cómo no lo van a hacer con otro tipo de especies que se hace por contrabando, ¿no? Entonces, desde ahí que está el descontrol, Juan Carlos. Sacan hasta camiones, Karim. Claro. Sacan hasta camiones mineros. De hecho, yo hice una entrevista a un camionero boliviano, un señor de Codelco que había recibido su indemnización, se compra un camión de más de 70 millones de pesos, un camión tolva para trabajar en la minería, se lo sacaron del frente de su casa, lo internan hacia Hito Cajón y se lo llevan. Y él comete el error de ir a buscarlo y llega a México Chico, que hoy por hoy es como la capital del autochutero en Bolivia, donde hay bandas organizadas, donde hace más o menos 6 meses mataron a 4 militares en una emboscada en ese punto, delincuentes de esa zona, que no querían que ingresara la policía hasta ese punto, y esta persona finalmente quedó parapléjica, y él relató la osadía que vivió, la odisea que vivió ahí en ese lugar, porque fue seguido, le dispararon, lo emboscaron, murió su acompañante, él afortunadamente, los chuteros pensaron que había quedado muerto y se fueron, pero él estaba vivo y pudo de una otra forma con su celular llamar, recibió ayuda. Esa persona hoy día está en Calama, parapléjica, es una historia terrible. No, terrible. Hito Cajón no es el mismo lugar donde hace poco encontraron a un grupo de policías bolivianos con droga, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, exactamente. Fíjate cómo se cruza el crimen organizado. Fíjate. Es que está todo entrelazado, del narcotráfico. Exacto, o sea, ellos conocen muy bien y lo que llama más la atención de eso, que también revelamos en exclusiva esas imágenes captadas por Carabineros de San Pedro de Atacama. Allí, mira, fíjate lo que pasó ahí. La FELCN, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, una suerte de OS7 en Chile, pero de Bolivia, fue sorprendida por Carabineros de San Pedro a 200 metros internados hacia Chile y quedaron de una u otra forma atrapados en un montículo donde había piedra y barro y mucha nieve. Los carabineros llegan hasta ese punto y ellos se bajan diciendo que iban en persecución de otro vehículo que llevaba droga. Los carabineros, evidentemente, como manejan la zona, saben que no es normal que un vehículo de la policía boliviana esté ahí. Inmediatamente toman la actitud de un procedimiento, sacan sus armas de servicio, los encañonan y los reducen. Cuando van a revisar la camioneta que andaban los policías bolivianos, que están supuestamente en lucha contra el narcotráfico, abren la puerta y empiezan a caer los kilos de droga, de pasta base y de cocaína que estaban envasadas en la parte de atrás, exactamente, de droga. O sea que era la misma... ¿Cómo es posible que en un vehículo policial? ¿Cómo es posible? O sea, es una historia, bueno, en uno de los tragicómica casi, pero es un delito muy complejo. Imagínate qué pudo haber estado pasando ahí. ¿Iban a hacer una operación internacional de gran escala? ¿Cuántas alcanzaron a hacer? ¿Cuántas veces se desplegaron por ese punto estos policías? Pero afortunadamente, una vez que nosotros revelamos esas imágenes, contrario a lo que pasa habitualmente, en Bolivia la policía los dio de baja de inmediato. Claro, no se anuncian sumarios, que no terminan... Que se produzca todo el procedimiento en Chile. Nada. Nada. El tema, Juan Carlos, me da la sensación de que estas organizaciones transnacionales que se dedican al crimen van escalando o tienen una diversificación de negocios ilícitos que se van haciendo cada vez más poderosas, ¿no? Y son capaces de corromper a la policía fronteriza. Ahora, cuéntanos un poquito dónde estás. Tú estás en Colchane. Sabemos que ahí hay muchas rutas, que cuando se detecta una, pueden perfectamente abrir otra, porque los kilómetros y kilómetros de extensión son muy, muy amplios. Cuéntanos un poquito el lugar donde estás, qué estás haciendo allá, con qué te has encontrado. Mira, Karim, Colchane de una u otra forma es motivo de interés permanente para nosotros. Estamos siempre desplegados en este punto y acá hay varias situaciones que se están dando. Hoy por hoy, por ejemplo, el ingreso de venezolanos indocumentados que son conducidos por coyotes se produce igual. En la semana siempre hay ingresos por distintos puntos. Cada vez los están llevando más cercanos hacia la cordillera, más alejados de
del poblado, digamos, pero de todas maneras el ejército cuenta con una cámara FLIR que es extraordinaria, que tiene un alcance de más de 20 kilómetros, que capta el calor y que eso permite, ¿no es cierto?, conducir a las unidades terrestres para interceptarlo y posteriormente llevarlos hasta Carabineros o la PDI. También hace un mes estuvimos justamente allí y vimos un flujo, un incremento, que vimos grupos de 40, de 50 personas, entre ellos venezolanos, bolivianos y también ciudadanos colombianos. Por otra parte, en Pampa Parajaya nos hemos desplegado también y allí hay contrabando que es realizado por chilenos, principalmente de alto hospicio, que cruzan hacia el lado boliviano y traen, por ejemplo, frutas, papas, chuño, traen queso fresco, un sinfín de productos que evidentemente no cumplen con la norma sanitaria en nuestro país y que de una u otra forma termina siendo incautado por los carabineros de Colchane. Recordemos que el capitán Purdiles lleva acá bastante tiempo, conoce perfectamente todos los pasos, hace un control muy focalizado tanto de contrabandistas como también de coyotes que utilizan este punto de Chile para realizar distintos tipos de delitos, Karim. Perfecto, Juan Carlos. Ahí está entonces el informe. Juan Carlos Araya, desde la frontera norte de nuestro país. Juan Carlos, muchas gracias por todos los detalles. Que estés muy bien. Nos vemos pronto. Dale, Karim, chao. Un abrazo, chao, chao.